El 28 de febrero de 2003, a las 21:40, salió el último tren de la estación central de Montevideo. Desde ese momento, 9 hectáreas en el corazón de la ciudad quedaron abandonadas. Nadie las ha tocado en más de 20 años. Ese mismo Uruguay tiene un hospital psiquiátrico que fue usado como centro de tortura durante la dictadura y sigue abierto hoy. Tiene una colonia donde un paciente vivió internado 50 años sin recibir una sola visita. Y tiene una iglesia que la propia Iglesia Católica rechazó por considerarla obra del diablo. 9 lugares, una sola pregunta. ¿Cómo es posible que el país más estable de América del Sur lleve décadas sin responder por ninguno de ellos? Número 9. Santa Ernestina y la usina de Cuñapirú, Rivera. En el norte de Uruguay hay un cementerio en medio del campo con lápidas en italiano, francés y español. No hay pueblo alrededor, no hay calles ni estructuras habitadas a la vista. Ese cementerio es lo único que queda de Santa Ernestina, un lugar que en 1884 estuvo a punto de convertirse en la capital del departamento de Rivera. La historia empieza en 1867, cuando una compañía francesa llegó al norte de Uruguay a explotar los yacimientos de oro del arroyo Cuñapirú. Levantaron una usina industrial con tecnología que no existía en ningún otro punto del país. Para los años 80 del siglo XIX, Santa Ernestina tenía hoteles, casas de juego, médicos traídos desde Europa y, según los registros de la época, una vida nocturna que ningún uruguayo de hoy imaginaría en ese rincón del país. 700 residentes fijos, la ciudad más sofisticada del norte uruguayo. El 15 de enero de 1880, sucedió algo que los libros de historia uruguaya registran como la primera huelga del país. Más de 200 obreros italianos, la mayoría anarquistas, se unificaron para reclamar mejores condiciones de trabajo. En los 2 meses anteriores, 4 de ellos habían muerto por derrumbes en las minas. La compañía francesa respondió con represión. Trabajadores gravemente heridos fueron trasladados de urgencia al hospital más cercano, en la ciudad de Tacuarembó. Algunos no llegaron. La compañía abandonó la explotación durante la Primera Guerra Mundial. La usina de Cuñapirú fue operada brevemente por el Estado uruguayo hasta que una inundación arruinó el edificio en 1959. Santa Ernestina desapareció junto con el oro. Las estructuras de piedra se derrumbaron. La vegetación cubrió lo que quedaba. Hoy el cementerio es lo único que prueba que ahí existió un mundo entero. Número 8. Calera de las Huérfanas, Colonia. En 1741, la Compañía de Jesús fundó una estancia en el departamento de Colonia, a orillas del río de las Vacas. La llamaron Estancia de Belén. Era un complejo autosuficiente. Iglesia, herrería, jabonería, telar, panadería, carpintería y hornos de cal. Fue también el lugar donde se plantaron las primeras 1500 cepas de vid en lo que hoy es Uruguay, lo que convierte a esa estancia en el origen de toda la industria vitivinícola del país. En 1767, el rey Carlos III de España expulsó a los jesuitas de todos sus dominios. La estancia cambió de manos varias veces. En 1777 pasó a cargo de las religiosas de la Caridad, que la usaron para mantener un colegio de niñas huérfanas traídas desde Buenos Aires. De ese periodo viene el nombre que conserva hasta hoy, Calera de las Huérfanas. En 1815, el prócer José Gervasio Artigas repartió esas tierras entre 40 beneficiarios. Luego vinieron las guerras civiles. La estancia fue abandonada, sus materiales fueron saqueados para construir otras cosas, y el techo de la iglesia se desplomó. Cuando los arqueólogos excavaron el interior de las ruinas, encontraron enterramientos humanos debajo del piso, al menos 4 cuerpos correspondientes a la época jesuita. La leyenda más conocida del lugar dice que cuando la imagen de la Virgen de Belén fue trasladada a la ciudad de Carmelo, la Virgen regresaba por las noches a su vieja capilla. Los lugareños que vivían cerca decían escuchar pasos en las ruinas después del anochecer. La imagen todavía está en Carmelo. Las ruinas siguen en pie, declaradas Patrimonio Histórico Nacional, con los muertos debajo del suelo y el cielo abierto donde antes había un techo. Número 7. Usina del Gas, Montevideo. Sobre la Rambla Sur de Montevideo hay una torre con un reloj que lleva parado desde 1977. Nadie lo ha vuelto a mover. Debajo de esa torre están las carboneras de ladrillo, donde durante más de un siglo llegó el carbón en barcos desde Inglaterra. Y detrás de todo eso hay una historia de cómo Uruguay alumbró sus calles, quién se quedó con el dinero y qué pasó cuando ese dinero se acabó.
En 1852, los hermanos Isola instalaron en el barrio sur de Montevideo la primera usina de gas de la ciudad. En 1862, la concesión pasó a manos del barón de Mauá, el empresario brasileño más poderoso del siglo XIX. En 1872, cuando Mauá quebró, vendió todo a capitales británicos. La Montevideo Gas Company and Dry Docks Limited tomó el control y lo mantuvo por casi un siglo. El complejo creció hasta convertirse en una de las infraestructuras más reconocibles de Montevideo. El silbato de vapor del reloj sonaba al inicio y al final de cada jornada, y toda la ciudad lo escuchaba. En 1970, la compañía inglesa anunció que iba a abandonar la producción. El Estado uruguayo intervino y expropió el complejo. En 1977 se inauguró una nueva planta de gas con tecnología distinta, y la vieja usina quedó definitivamente clausurada. El reloj se detuvo, las carboneras quedaron vacías, la maquinaria se oxidó junto al río, el conjunto fue declarado Monumento Histórico Nacional en 1970. En 2019, el gobierno llamó a concurso de ideas para convertirlo en museo y espacio cultural. Ese proyecto nunca se concretó. La vieja usina sigue ahí hoy, sobre la rambla sur de Montevideo, con el reloj parado y las carboneras en ruinas, a metros del río donde alguna vez atracaban los barcos cargados de carbón inglés. Número 6. La iglesia de Piria, Piriápolis. Francisco Piria fue el hombre que fundó Piriápolis. Empresario, inventor, político, alquimista. En 1917 decidió construir una iglesia para su ciudad. Contrató diseñadores en la Escuela de Eiffel de París. La fachada fue orientada exactamente hacia el este, hacia la salida del sol, una disposición típica de los templos masónicos. El rosetón de 8 pétalos de la torre principal fue calculado para que durante el equinoccio de primavera, a una hora específica del día, un rayo de luz atravesara el vitral e iluminara un punto exacto del altar. No cualquier punto, un punto que los estudiosos de la simbología alquímica reconocerían de inmediato. La curia rechazó el proyecto. Los obispos revisaron los planos y los ornamentos y declararon que esa iglesia no podía ser consagrada. Los símbolos masónicos, las referencias alquímicas, la orientación solar, todo fue catalogado como incompatible con el culto católico. La iglesia de Francisco Piria nunca sería una iglesia. Piria murió en 1933 sin ver terminada la construcción. El edificio quedó abandonado exactamente en el estado en que lo dejaron los obreros el último día de trabajo, sin techo en las naves laterales, sin puertas, con los símbolos tallados en la fachada mirando hacia el este, esperando el equinoccio de cada primavera para ser lo que fueron diseñados para ser, con o sin que nadie lo vea. Los vecinos de Piriápolis la llaman la iglesia maldita, no por superstición, sino por historia. Es el único edificio de culto en Uruguay que la propia iglesia rechazó antes de que abriera sus puertas, y sigue en pie, a pocos kilómetros del centro del balneario, inacabada y abierta al cielo. Número 5. El castillo de Piriápolis. Cuando Francisco Piria murió en 1933, el castillo que había construido pasó a su tercera esposa, a quien también había reconocido legalmente como su hija natural. Los registros de la época documentan esa relación sin ambigüedad. Las disputas legales que siguieron duraron años. Es el detalle más perturbador del hombre que construyó Piriápolis, y también el menos mencionado. El castillo fue levantado en 1897 en las afueras del balneario. Desde su posición exacta se puede ver al mismo tiempo el Cerro Pan de Azúcar, la iglesia que la curia rechazó, y el mar. Piria eligió ese punto con precisión. El parque que lo rodea fue plantado con especies de varios continentes. Las esculturas de la entrada tienen significado alquímico. Los perros simbolizan la materia prima de la transmutación. Los leones alados representan el fuego y el aire. En el sótano funcionó el laboratorio alquímico de Piria, que nunca ha sido completamente documentado. Después de las disputas sucesorias, el castillo pasó a la familia Comas Amaro y funcionó como local bailable por un tiempo. Hoy está parcialmente abierto al público, pero el deterioro es visible. Muchos de los símbolos alquímicos originales fueron saqueados después de la muerte de Piria. Lo que queda son los que estaban demasiado integrados a la estructura para ser removidos. El sótano sigue clausurado, y a pocos kilómetros, la iglesia que la curia rechazó sigue apuntando hacia el este, como si los dos edificios todavía se estuvieran comunicando. Si llegaste hasta aquí, lo que viene ahora son 4 lugares en Montevideo y sus alrededores.
4 estructuras que el Estado uruguayo posee, administra o conoce, y en ninguna de las 4 ha hecho lo que prometió hacer. Esto es lo que nadie te cuenta sobre el país más estable de América del Sur. Número 4. La colonia Etchepare, San José. En 1912, el gobierno de José Valle y Ordóñez fundó la colonia Bernardo Etchepare para resolver el problema de hacinamiento del Manicomio Nacional de Montevideo, que para entonces albergaba 1.500 pacientes en un espacio diseñado para muchos menos. La solución fue construir una colonia rural en las afueras de San José, con pabellones separados, campo abierto y lo que los médicos de la época llamaban un ambiente terapéutico. El modelo nunca funcionó como fue diseñado. Desde el principio, la colonia Etchepare recibió no solo pacientes psiquiátricos, sino también personas enviadas por la policía con el rótulo de vagabundos, adolescentes traídos por sus familias que no querían hacerse cargo de ellos, y personas en situación de calle que el sistema judicial derivaba allí como alternativa al encarcelamiento. Muchos de los que llegaron no tenían ningún diagnóstico psiquiátrico verificable. Carlos Greco llegó a la colonia Etchepare a los 18 años. Su familia lo dejó allí y no lo pudo volver a buscar. Nunca recibió visitas. Quienes lo conocieron lo describían como un hombre tranquilo y respetuoso, con una rutina diaria como cualquier otra persona. A los 72 años murió por las heridas que le causó una jauría de perros que vagaba libremente por el predio. No fue el primero. En 2001, otro paciente había muerto de la misma manera. En 2014, el mismo día en que otro interno murió en circunstancias violentas en Etchepare, en la colonia vecina de Santín Carlos Rossi, fallecía un paciente atado a una silla y con quemaduras. El Comité contra la Tortura de la ONU visitó la colonia Etchepare y documentó las condiciones. La justicia uruguaya ordenó en varias ocasiones que el Estado tomara medidas. Las obras de acondicionamiento se anunciaron múltiples veces. Los pabellones más deteriorados siguen sin ser reparados, y la colonia sigue funcionando hoy, a 1 hora de Montevideo, con todo lo que eso implica. Número 3. El Hotel Nacional Montevideo. En 1888, el financista catalán Emilio Reus llegó a Montevideo con un proyecto que iba a transformar la ciudad vieja en el centro turístico más importante del Río de la Plata. El Hotel Nacional iba a ser la pieza central. 350 habitaciones, 4 salones, una manzana entera de más de 10.000 metros cuadrados construidos, diseñado por el arquitecto Juan Tosi para competir con los grandes hoteles de Buenos Aires y Río de Janeiro. En 1890, cuando el edificio estaba prácticamente terminado, Reus quebró. La crisis financiera que sacudió Uruguay ese año se llevó consigo su compañía de créditos y con ella todos sus proyectos. El Hotel Nacional nunca abrió sus puertas como hotel. Ni un solo huésped durmió en esas 350 habitaciones. En 1895, el Estado compró el edificio para la Universidad de la República. Durante décadas funcionaron allí las facultades de Ingeniería, Arquitectura, Matemática y finalmente Humanidades. En 1973, con el golpe de Estado, la Facultad de Humanidades fue clausurada por el gobierno militar y el edificio quedó vacío. Desde entonces lleva más de 50 años en ese estado. En 2007 fue subastado judicialmente y comprado por el empresario griego Panagiotis Tsakos por $3.300.000. El plan era invertir entre 12 y 15 millones para restaurarlo. Ese plan nunca se ejecutó. El edificio fue puesto nuevamente en venta en 2012. Para 2026 sigue sin dueño activo, sigue deteriorándose, y la escalera monumental de mármol que Emilio Reus mandó a construir para los huéspedes que nunca llegaron sigue en pie, en medio de una manzana que nadie sabe qué hacer con ella. Número 2. La estación central de AFE, Montevideo. La estación central de Montevideo fue inaugurada el 23 de junio de 1897, obra del ingeniero Luis Andreoni. Durante más de un siglo, fue el corazón del sistema ferroviario uruguayo. En su época de mayor actividad, por sus andenes pasaban los trenes que conectaban Montevideo con el interior del país, con el litoral, con la frontera con Brasil, y cuando el sistema empezó a colapsar en los años 90, la estación fue habilitada temporalmente para conciertos. Por ese edificio pasaron Duran Duran e Iron Maiden. Era lo último que quedaba antes del silencio. El declive del ferrocarril uruguayo fue largo y sistemático. Cada década que pasaba, una línea más dejaba de funcionar. En 2003,
el gobierno decidió trasladar las operaciones de pasajeros a una terminal provisoria 500 metros al norte. El traslado hizo que el sistema perdiera más de 100.000 usuarios por año de un día para el otro. El último tren salió de la estación central José Artigas el 28 de febrero de 2003, a las 21:40. Desde ese momento, las 5,9 hectáreas al pie del centro de Montevideo quedaron clausuradas. En los años siguientes se anunciaron múltiples proyectos para reconvertir el edificio, una torre de telecomunicaciones, un centro comercial, un espacio cultural. Ninguno prosperó. Hoy, la fachada de piedra sigue en pie frente al puerto, declarada Patrimonio Histórico, con los andenes vacíos adentro y las promesas de restauración acumulándose afuera desde hace más de 20 años. Número 1. El Hospital Vilar de Bo, Montevideo. El 21 de mayo de 1880 abrió sus puertas el Manicomio Nacional de Montevideo. Lo llamaron así sin eufemismos. Era el único hospital psiquiátrico del país y en sus primeros años fue considerado el mejor de América Latina. En 1915 llegó a albergar 1.500 pacientes internados. El edificio fue diseñado para impresionar, con una iglesia propia integrada a la estructura, patios internos, largas galerías y pabellones diferenciados según el tipo de diagnóstico. Con los años pasó a llamarse Hospital Vilar de Bo, en honor al médico Teodoro Vilar de Bo, el primer médico uruguayo formado en el exterior, pero el cambio de nombre no mejoró las condiciones. Para mediados del siglo XX, el hospital era ya una institución en deterioro permanente, con más pacientes de los que podía atender y menos recursos de los que necesitaba. Entre 1973 y 1985, durante la dictadura cívico-militar uruguaya, el Hospital Vilar de Bo tuvo un rol que no aparece en los folletos institucionales. El hospital contó con salas exclusivas para detenidos políticos. Los organismos de derechos humanos que investigaron la dictadura documentaron esas internaciones como formas de continuidad del aislamiento y la dorille, tortura psicológica. Los médicos que participaron en ese proceso nunca fueron juzgados. El hospital sigue funcionando hoy. Es el único hospital psiquiátrico de referencia para pacientes agudos en todo Uruguay. Tiene alrededor de 300 camas. Las paredes tienen humedad. Los pisos están rotos. La iglesia integrada al edificio tiene el techo parcialmente derrumbado. Las ratas son fumigadas hasta 2 veces por semana según testimonio de los propios funcionarios. No es una ruina, es un hospital en actividad. Y eso, de alguna manera, es lo más perturbador de todo lo que vimos hoy. ¿Recuerdas la conexión que prometí al principio? Aquí está. Santa Ernestina fue construida y explotada por la Compañía Francesa de Minas de Oro del Uruguay. La usina del gas fue operada durante casi un siglo por la Montevideo Gas Company, capital británico. El Hotel Nacional fue el proyecto del catalán Emilio Reus, financista español. Los tres llegaron a Uruguay con capital extranjero, construyeron algo con ambición, quebraron o se fueron y dejaron atrás lo que habían construido. Uruguay lleva 2 siglos heredando los abandonos de otros. Lo que en ningún extranjero pudo terminar, ningún gobierno uruguayo se ha atrevido a demoler ni a restaurar del todo. Simplemente se queda ahí, formando parte del paisaje, hasta que alguien se acuerde de que existía. Lo que llama la atención no es que estos 9 lugares existan. Lo que llama la atención es que nadie haya decidido aún qué hacer con ellos. Restaurarlos costaría dinero, demolerlos costaría explicaciones. Y así, entre las dos opciones, Uruguay sigue eligiendo la tercera, no hacer nada y esperar que el tiempo resuelva lo que los gobiernos no resolvieron. El tiempo no resuelve estas cosas, las conserva. Si este video llegó hasta ti, el algoritmo ya sabe que este tipo de historia te interesa. Ayúdalo. Deja un me gusta antes de irte. Es lo que hace que estos videos lleguen a más personas. El próximo video va a un país de América del Sur, con una costa del Pacífico, donde hay una ciudad entera que fue tragada por el desierto. No fue un desastre natural, fue una decisión económica. La ciudad todavía existe, con sus casas y sus calles, pero nadie vive en ella desde hace décadas. Y el gobierno del país ha hecho todo lo posible para que nadie hable de ella. Asegúrate de estar suscrito para no perdértelo.